Yo os invito a que abráis la Biblia por el libro de Oseas, capítulo 8. Oseas, capítulo 8. En más de una ocasión me he visto inmerso en alguna que otra dificultad. Y en esa dificultad acudo a todo y acudo a todos. Hablo con mi familia, busco el consejo de hermanos fuertes en la fe, pido oración, leo libros cristianos, le comento mi dificultad a otros colegas pastores que hayan pasado por lo mismo. Todo esto hago y mucho más. Pero luego recapacito, pienso, medito y veo que en todo ese proceso me he olvidado de orar. Esto solo me pasa a mí, evidentemente. Se me ha olvidado orar. En medio de la dificultad he hecho todo lo que debía o creía que debía hacer y se me ha olvidado pedirle ayuda a Dios, contar con Dios. Y al poner mi oración en último lugar, de alguna forma estoy mostrando que confío más en mí mismo que en lo que Dios puede hacer. Confío más en mí mismo que en el poder de Dios. Y hermanos, de eso trata Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8 trata de la confianza mal colocada. La confianza mal puesta. Y confiar exclusivamente en uno mismo puede ser muy peligroso. Tremendamente peligroso, hermanos. Confiar en uno mismo puede ser algo terrible para nosotros. Dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón nos engaña muchas veces, hermanos. En las dificultades nuestro corazón nos lleva a ir a lugares que no debemos ir. Por eso dice Proverbios, capítulo 28, versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio. De eso vamos a estar hablando ahora, en Oseas capítulo 8, un pueblo que confió única y exclusivamente en ellos mismos. Eso es lo que nos dice el capítulo de hoy. Vamos a tener una lectura en los primeros 3 versículos. Luego oraremos y pediremos la bendición del Señor sobre su palabra. Dice el versículo 1, lleva a tu boca la trompeta, pues un águila viene sobre la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Pidamos la bendición del Señor para poder entender su palabra en esta mañana. Oh Padre, te damos las gracias, porque como hemos cantado, podemos confiar en tu amor, en tu misericordia y en tu salvación. Hoy podemos renovar esa confianza y estar seguros de que son para siempre. Nosotros hoy queremos, ante tu palabra, reconocer que si hemos confiado en nuestras cosas, tú nos perdones. Que si confiamos en ti, tú nos ayudes a permanecer en esa confianza. Padre, llévanos en este estudio. Confiamos que tú eres quien habla. Confiamos que eres tú quien enseña. Confiamos que eres tú el que hace una obra en cada uno de nuestros corazones. Llévanos hacia adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Quizás deberías bajar un poco, sí, porque se escucha más de lo que se puede entender. Perfecto, gracias. Este capítulo 8 añade un aspecto muy importante acerca de la actitud del pueblo de Israel con Dios. Según el comentarista Kidner, este Israel que estamos estudiando era un pueblo que no se había parado a pensar qué opina Dios sobre todos sus caminos. Hoy se nos abre una ventana más acerca de la actitud de este pueblo, Israel, hacia Dios.
Y es que era un pueblo que no consideraba a Dios en ninguno de sus caminos. Creían que eran perfectos. Creían que sin Dios podían vivir perfectamente. Acordaos la semana pasada, creían ser pan de masa madre y eran un bollo industrial. Querían estar en su prime y ya peinaban canas. Creían ser águila imperial y se quedaron en paloma necia. Creían ser un arma de destrucción masiva y no llegaban ni a escopeta de feria. Era un pueblo que creía ser, sin Dios, algo muy grande. Creían ser, sin Dios, algo muy excelso, altísimo. Pero no. Estaban seguros, de hecho, que daban una devoción a Dios perfecta. Es más, pensaban, creían que ese era su punto fuerte, que el punto fuerte de la nación era ofrecer a Dios una fe sincera, una fe verdadera, una devoción perfecta. Pero hermanos, solo tenían confianza en una fe falsa. Era un pueblo que confiaba en su fe, pero su fe era falsa. Por eso advierte el Señor, versículo 1, y dice, rápido Israel, vamos. La trompeta a tu boca, como indicando, hazla sonar. Pon la trompeta ya en tu boca. ¿Por qué? Porque viene el águila. Viene Asiria. Se acerca, ponla ya en tu boca, porque el enemigo viene. Haz sonar la trompeta, porque viene rápido y sin freno. Y además, para colmo, añade el Señor la razón, el motivo de su llegada. Hasta este momento el Señor nos había dado pistas de por qué estaba enfadado con Israel. Ahora lo dice clarísimamente, lo deja ver de manera cristalina. ¿Por qué? Porque habéis traspasado mi pacto y os habéis rebelado contra mi ley. En definitiva, se habían rebelado, sublevado contra la constitución que Dios había hecho. Acordaos que Dios había llegado a un acuerdo 700 años antes con este pueblo. Un acuerdo, un pacto que estaba formado por un compromiso y por muchas leyes. Una constitución que les había dado forma, que les había dado estabilidad, que les había dado progreso, que les había dado bendición. Una constitución que les había puesto en lo más alto. Pero lo que está ocurriendo ahora es un golpe de Estado. Sí, el pueblo, con su rey al frente, había tomado el control. Había hecho del trono su trono. Habían quitado al rey de reyes, pensando que ellos mismos lo podían hacer mejor. Esta es una forma, hermanos, de mostrar que confiaban más en ellos que en Dios. Esta es una forma de mal colocar nuestra confianza. Es verdad, en España, cuando llegó la democracia, ahí en el 75, y se forjó y se estabilizó con la Constitución en el 78, no tardamos ni 2 días en dar un golpe de Estado. En el 81 hubo un golpe de Estado en nuestro país. Muy poco después, este pueblo llevaba 700 años bajo esta constitución. Llevaba 700 años bajo este pacto, bajo esta bendición. ¿Y qué hicieron? Dar un golpe de Estado. Se rebelaron contra la Torá. Esto es, se rebelaron contra las leyes y mandamientos perfectos de Dios. Se habían opuesto a la orden de Dios. Estaban diciendo, como dirían más tarde, los enemigos de Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 33, descendientes de Abraham somos. ¿Qué nos vas a decir a nosotros? Descendientes de Abraham somos. Y como si eso no hubiese sido suficiente, estos enemigos dicen en el capítulo 9, versículo 28, discípulos de Moisés somos, Jesús. No solamente somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, sino que además somos discípulos de Moisés. Y este pueblo está diciendo exactamente lo mismo. Nosotros sabemos. Versículo 3, versículo 2, nosotros le conocemos. ¿Qué tienen que decir nosotros? Nosotros le conocemos. Mentira. Mentira.
Era un falso conocimiento. ¿Por qué? Porque no cumplían con la ley. Decían, nosotros le conocemos. Mentira. Porque no cumplían con la ley. Y hermanos, esto es precisamente lo que significa conocer a Dios. Amar a Dios, amar al prójimo y cumplir sus mandamientos. Eso dijo Jesucristo en Juan 14:15. Si me amáis, si me conocéis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios es cumplir con lo que Dios quiere. Amar a Dios es cumplir con la ley. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 10. Amarle es cumplir los mandamientos y cumplir los mandamientos es amarle. Hermanos, esta es las dos caras de una misma moneda. Este tipo de amor, por cierto, no está basado en los sentimientos, mucho cuidado. No está basado únicamente en los sentimientos, porque eso no solo es peligrosísimo, sino es algo que ocurre y está dañando tremendamente nuestra iglesia y nuestra sociedad. Hermanos, en nombre del amor hoy se acepta todo. En nombre del amor hoy se traga con todo. En nombre del amor hoy se permite absolutamente todo. Por amor hoy se puede hacer cualquier barbaridad. Pero este amor del que habla la Escritura, solo acepta lo que Dios acepta. Este amor que el Señor nos dice que debemos tener es un amor que acepta solo lo que Dios acepta, que permite solo lo que Dios permite, porque el amor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, no hace nada indebido. Acepta solo lo que Dios acepta porque el amor, versículo 6 de 1 Corintios capítulo 13, no se goza en la injusticia. Este amor no va a permitir que algo injusto reine, penetre en nuestros corazones, esté a nuestro alrededor. Por mucho que amemos, no amamos la injusticia. No amamos aquello que es contrario a Dios, sino que nos gozamos en la verdad. Amamos aquello que es correcto, recto delante de Dios. Amamos aquello que Dios acepta. Un amor que busca que se cumpla la voluntad de Dios. Y su devoción, la fe de este pueblo era como la que Jesús habla en Lucas capítulo 6, versículo 46. Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Así era el pueblo. Me llamáis Señor, Señor, me decís que me conocéis, que me amáis, pero tragáis con todo, aceptáis todo. En nombre de ese amor estáis aceptando toda aberración posible. Su devoción era como la que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Esa era la actitud del pueblo. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta era la actitud del pueblo. Le conocemos. Descendientes de Abraham somos. Discípulos de Moisés somos. Todo de boquilla. Y por lo tanto, su corazón no era para Dios, sino que su corazón era para ellos mismos. Su corazón estaba reservado exclusivamente para ellos mismos. Una fe falsa. La fe falsa es aquella que confía en sus palabras más que en Dios. Por lo tanto, hermanos, reflexionemos ya en este primer punto. Pensemos ya en nuestro interior y reflexionemos sobre nuestras propias vidas. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Reflexionemos, hermanos. Nuestros labios le honran, pero nuestro corazón está lejos de él.
o nuestro corazón está ahí, aunque la voz no nos salga. Eso es lo que tenemos que pensar, en eso tenemos que reflexionar. Israel, dice el versículo 3, desechó el bien. Eso es lo que hizo, desechó el bien. ¡Qué pena! Desechó el bien significa que no cumplió con el pacto y se rebeló contra la ley. La desobedeció. Eso es lo que rechazaron. Ese es el bien que rechazaron. El pacto, la constitución, las leyes. El resultado, versículo 3, el enemigo lo perseguirá. ¡Qué pena! ¿Qué resultado más triste? El enemigo lo perseguirá. Esto quiere decir que si alguna característica destaca en el águila, es que no deja de perseguir hasta conseguir su presa. Y el águila venía y no iba a parar. Asiria no iba a parar hasta conseguir su presa. Confiaron en su fe, pero una fe falsa. Y no solo eso, sino que confiaban también en pésimos líderes. Líderes de gobierno y líderes espirituales. Versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Mucho cuidado. Dios sabe todas las cosas, ¿eh? Esto es una forma de hablar y hacerse entender. Hey, escogisteis príncipes y no me dijisteis nada, ¿eh? De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos. ¿Cuándo alcanzaréis la purificación? Porque ese becerro es de Israel. Un artífice lo hizo. No es Dios. Por lo que será desechado en pedazos el becerro de Samaria. La primera palabra de esta porción, la primera palabra del versículo 4 es clave en todo este capítulo. ¿Cuál es esa palabra? Ellos. Ellos, ellos, ellos. Esa era la situación del pueblo. Ellos, ellos, ellos. Dios no aparecía en escena. Ellos, dice el Señor, habéis puesto reyes que yo no elegí. Habéis establecido príncipes y no me habéis consultado. No proceden de mí. No buscaron a Dios para guiarles. No buscaron a Dios para que el Señor fuese el que dijese la última palabra. No dejaron espacio para que Dios tomara la decisión final. Hicieron todo lo contrario a lo que luego harían los apóstoles en la elección del sucesor de Judas. Eso lo leemos en Hechos capítulo 1. Los apóstoles saben que deben elegir uno más. Eran 11 y debían ser 12. Y por lo tanto se reúnen y dicen, estas son las características que debe tener ese nuevo apóstol. Debe ser uno que venga con nosotros desde el bautismo de Juan. Debe ser uno que nos haya acompañado, uno que haya visto el ministerio de Jesús, uno que haya visto a Jesús muerto y a Jesús resucitado. Esas son las características, ese es el currículum que esa persona debe tener. Pero ¿cómo terminan? Dicen, pero que no se haga lo que nosotros queremos. Que no se cumpla lo que nosotros decidamos, sino que sea Dios el que tenga la última palabra. Y Dios eligió a Matías, el sucesor de Judas. El pueblo estaba haciendo todo lo contrario. Hermanos, la espada era su líder. La espada era su pésimo guía, su pésimo líder. Dice el texto que cortaban las cabezas de los reyes, degollaban a sus príncipes y ponían a otro. Devoraban a sus jueces, decía el capítulo 7, y colocaban a otros. Y hermanos, a Dios este estilo de política no le agrada. Este no es el pensamiento de Dios acerca de la política. Cortar cabezas no es la idea de Dios, es la idea del hombre, porque Dios no es así. Confiaron en líderes mundanos a los cuales degollaban si les apetecía, pero también confiaron en líderes pésimos espirituales. Confiaron en ídolos y no en Dios. Ídolos hechos por sus propias manos. ¡Qué absurdo, hermanos!
Permitidme el comentario. ¡Qué absurdo! Esto es lo más absurdo a lo que puede llegar un ser humano. A crear un Dios. O a pensar que puede crear un Dios. ¡Qué absurdo! Si hay domingos que no te sale la voz de la garganta, ¿cómo vas a crear un Dios? ¡Qué absurdo! Pues ellos habían creado becerros. En Primera de Reyes, capítulo 12, leemos por qué Israel tenía becerros. Y es porque Jeroboam I, en ese entonces rey del norte, rey del reinado del norte, Israel, estaba pensando, si el pueblo del norte baja al sur, a Judá, a Jerusalén, a adorar a Dios, allí van a conocer a Roboam, al rey del sur, y se van a quedar allí. Tengo una idea. Voy a hacer 2 becerros. No uno, 2 becerros de oro. Uno lo voy a colocar en Betel y otro lo voy a colocar en Dan. Y el pueblo del norte tiene que ir a Betel y tiene que ir a Dan a adorar a Dios. Y a adorar al becerro. Porque esa fue la idea de Jeroboam. Que el pueblo no solamente fuera a adorar al becerro, sino que lo mezclara con la idea de Dios y así apaciguar la conciencia de los israelitas. Eso se llama sincretismo. Y el Señor le dice, tu becerro no te va a servir de nada. Dios rechazó ser puesto al mismo nivel que ese ídolo. Así que, si ellos rechazaron el bien, versículo 3, es normal que Dios rechazase su ídolo. Pensaron que tenían la última palabra, pero hermanos, no nos confundamos. Dios siempre tiene la última palabra. No pensemos que podemos decir, esto es lo que yo opino y punto. No. No pensemos que hoy todos aquellos que deciden sobre nosotros y deciden de manera equivocada, van a quedar como la última palabra. La última palabra en el universo no la tiene el hombre. La última palabra la tiene Dios. Y Dios le dice en el versículo 6, en pedazos. Decís que creéis y confiáis en este ídolo, en este becerro, pues va a pasar con él esto, en pedazos. Será destruido en pedazos. Y entonces, cuando lo veáis hecho añicos, sabréis, estaréis seguros de que ese no es Dios. Porque si fuera Dios, a Dios no se le puede hacer añicos. Por eso es Dios. Y dice el Señor en el versículo 5, ¿cuándo alcanzaréis la perfección entonces? Eran incapaces de llegar a un estado de pureza por ellos mismos. Eran incapaces de llegar a un estado de pureza espiritual a través de sus ídolos y no lo sabían. Estaban confundidos. Hermanos, Dios les había dado su preciosa ley, su maravillosa ley, su preciosa palabra. ¿Para qué? Para que el pueblo al oírla se purificase. Para que el pueblo al leerla se purificase. Y ellos la rechazaron, la tiraron a la basura, la cogieron ¡fiu! Por la ventana. No la queremos. Por lo tanto, hermanos, no era falta de revelación. No era falta de ayuda, era falta de obediencia. No era falta de que no sabían, era falta de obediencia. Y lamentablemente esto nos pasa a nosotros. Algunas veces alguien me ha dicho, qué difícil debe ser preparar una predicación. Eso de ponerte ahí y hablar 40, 50 minutos delante de la gente todos los domingos, eso debe ser muy complicado. No estoy diciendo que sea sencillo, pero no es lo más complicado. Lo más complicado de una predicación como la que estamos teniendo ahora es obedecerla. Eso es lo difícil. Eso es lo complicado. Y a veces nosotros hemos dicho, ojalá Dios me dijera, ojalá conociera la voluntad de Dios, ojalá Dios me ayudara, ojalá Dios me guiara, ojalá Dios me diera. Y lo tenemos todo aquí. Y vivimos en el ojalá. ¿Y si supiera yo? ¿Y si conociera yo? No es falta de conocimiento, es falta de obediencia. El ABC, el sota caballo rey, está aquí. Y no lo obedecemos, lo rechazamos. Eso le pasó al pueblo.
Confiaba en una fe falsa. Confiaba en pésimos líderes, pero también confiaba en sus esfuerzos políticos y diplomáticos. Fijaos lo que dice el versículo 7. Porque sembraron vientos, segarán tempestades. No tendrán mies, ni su espiga dará harina. Y si la da, los extranjeros con los que han negociado la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Pues ellos subieron a Asiria a hacer negocios. ¿Y cómo subieron? Como un solitario asno salvaje, como un burro perdido. Efraín se ha alquilado a amantes. Aunque las alquile entre las naciones, ahora los reuniré y serán afligidos un poco de tiempo bajo la carga del rey y de sus príncipes. Tenían una confianza plena en sus políticas y en su diplomacia, en su política exterior. Pusieron su confianza en el futuro, en lo que el campo les daría y en lo que les darían otros pueblos gracias a su esfuerzo. Como veis, confiaron en Baal para que Baal fuese quien les diese fertilidad. Sembraron lo que no debían y por eso recogieron lo que no querían. Pero esto es algo que la Biblia dice repetidas veces. Gálatas capítulo 6, versículo 8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esto es algo que mantiene la Escritura de principio a fin. Estos apostaron por todo lo apostable, se dieron a todos, amigos y enemigos. Cuando eran enemigos se vendían a ellos, cuando eran amigos se vendían a ellos. Pero lo triste es que al final ninguno, ni amigos ni enemigos, les querría. Serían como un vaso de los 20 duros. Estos son los que son mayores de 40 años, entienden, ¿verdad? Los que sois menos de 40, eso de 20 duros no suena. Así empezaron los bazares chinos. Se llamaban puestos de los 20 duros, 100 pesetas, todo 100 pesetas. El pueblo sería como un vaso de 100 pesetas. Nadie les querría. Nadie de alrededor, dice el versículo 8, les apreciaría. Lo triste es que ellos creían ser un vaso de Swarovski, porcelana china, ¿verdad? Un lladró. Pero eran simplemente un vaso de un bazar chino. Su trabajo iba a ser devorado, dice la palabra del Señor, o porque Dios no lo fructificaría, o porque otros arrasarían con ellos. Confiaron que sus amigos eran sus protectores, versículo 9, versículo 10. Pero esa alianza, para conseguir esa amistad, les saldría muy cara, tremendamente cara. El alquiler de aliados políticos en ese momento estaba por las nubes. Si pensáis que los alquileres están caros en el Rincón, los alquileres de amigos, socios políticos estaban carísimos. Tenían que ofrecerle a estos pueblos prácticamente todo para conseguir su apoyo. Se vendieron y al final ninguno le querría. Unirse a tantos, venderse a todos, fue un precio muy alto que Israel tuvo que pagar. Confiaron en una fe que no era verdadera, sino falsa. Confiaron en pésimos líderes religiosos y líderes políticos. Confiaron también en sus tratos diplomáticos. Y dice el versículo 11 en adelante que confiaron también en su propia religión. Leedlo conmigo. Dice, porque Efraín multiplicó los altares para pecar. Entonces, ¿qué tuvo? Altares solo para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y se la comieron. Jehová no los quiso aceptar. Ahora se acordará él de su iniquidad, castigará su pecado y tendrán que volver a Egipto. Hermanos, confiaron en su propia religión. ¿Por qué? Porque en vez
de usar esos altares que Dios había dicho que tenían que establecer para poder lidiar con su pecado, para poder recibir el perdón de Dios, para poder ser santificados y purificados, en vez de utilizarlos con ese propósito, dice que convirtieron esos altares en un sitio para pecar y fomentaron el pecado. Por lo tanto, no cumplían con su propósito, sino con el propósito contrario. Fueron creados para el bien, fueron creados para que los hombres pudieran purificar sus pecados y los utilizaron para hacer el mal. Los utilizaron para pecar, para hacer todo lo contrario a Dios. Me gusta mucho cómo expresa el versículo 12 la traducción de la Biblia de las Américas. Quien la tenga la puede leer conmigo. Me encanta lo que dice la Biblia de las Américas en el versículo 12. Le escribí 10.000 preceptos de mi ley. Si Dios dijese que fuese de algún lugar, podría decir que es malagueño. ¿No decimos esto? Te lo he dicho 10.000 millones de veces. Me encanta lo que dice aquí el Señor. Os lo he dicho 10.000 veces. Hermanos, esta es la esencia del mensaje. Esto es Oseas capítulo 8. No es un problema de falta de instrucción, sino un problema de obediencia. No era un problema de desconocimiento, sino de rebeldía. No era un problema de conocer, si se lo había dicho 10.000 veces. Era un problema de desobediencia. No era un problema de inteligencia. Hermanos, ¿acaso la ley de Dios es difícil de entender? ¿Hay que hacer un problema matemático para poder entender la ley de Dios? No, en absoluto. Pensad simplemente en los 10 mandamientos. ¿Serán simples los 10 mandamientos? ¿No matarás? ¿Quién no entiende no matarás? ¿Quién no entiende no robarás? ¿Quién no entiende no cometerás adulterio? ¿Quién no entiende que no podemos tener imágenes? Por lo tanto, no era un problema de inteligencia. No era un problema de falta de información. Si Dios se lo había dicho 10.000 veces. Hermanos, era un problema de obediencia. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. En alguna que otra ocasión. No es porque no conozcamos, es porque no queremos obedecer. Ellos no quisieron obedecer, preferían volver a Egipto justo como les pasó días después de ser librados 700 años antes. ¿Os acordáis? Lo que les ocurrió exactamente estando a las faldas del monte Sinaí, donde curiosamente se hizo el primer becerro de oro. Justo 700 años después de haber sido librados por el poder de Dios, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de que el Señor hubiese abierto el mar de par en par y cruzasen por tierra seca, el pueblo hace un becerro de oro y dice, queremos volver a Egipto. Hermanos, el comentarista Kidner dice, habían vuelto sobre sus pasos a Egipto mucho antes de hacerlo físicamente. Esta es la realidad de este pueblo. Iba a estar en unas condiciones muy parecidas a las que vivieron 700 años en Egipto, pero bajo Asiria. La pena es que ya estaban allí. No físicamente, pero su vida era una vida de esclavitud continua. No habían llegado aún a Siria, quedaba bastante tiempo para que llegase a Siria y les destruyese, pero ellos ya estaban allí, ya estaban mal colocados, ya se habían puesto en ese lugar bajo esclavitud. Sus corazones eran los de sus padres en Egipto. Iguales. Ahora volverían a esa esclavitud en Asiria. Y el culmen, el final, versículo 14. Qué triste. Este es el resumen. Olvidó pues Israel a su hacedor. Y edificó templos, lugares altos donde poner becerros. Pero no solo le ocurrió a Israel. Judá multiplicó sus ciudades fortificadas, mas yo mandaré a sus ciudades fuego que consuma sus palacios. Esto es la confianza mal colocada. Esto es confiar
en nosotros y no en Dios. ¿Por qué? Porque se olvidaron de quién los hizo. Se olvidaron de su creador, del que les liberó de Egipto. Se olvidaron del que les dio la mejor tierra, del que no se cansaba de proveer para ellos. Se olvidaron del que les consolidó como nación. ¿Qué digo? Se olvidaron del que les hizo la nación más grande sobre la tierra. Acordaos de Salomón. Tan grandioso fue su reinado que otros reyes de la tierra venían para poder verlo con sus propios ojos. No podían creer que hubiese tanta grandeza, tanta belleza. Se habían olvidado de todo eso. Tanto se olvidaron de Dios que terminaron solo confiando en ellos mismos. Pero no solo fue un problema para Israel, como hemos leído. Judá, para quien se estaba escribiendo esto. Acordaos que esto fue escrito para que Judá no cometiese los mismos errores. Pues bien, Judá cometió ese error. No aprendió la lección y confió también en sí misma. ¿Cómo? Vamos a hacernos fortalezas. ¿Quién necesita a Dios si podemos levantar un muro? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, habla de cómo el sur, Judá, fue destruido aún y a pesar de sus 45 ciudades fortificadas. Cayeron aún y a pesar de que tenían muros enormes. Pero no cayeron por eso. Cayeron porque no confiaron en que Dios es su fortaleza. Hermanos, lo hemos leído al principio de nuestro culto. Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Confía en Él. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu corazón. Nuestro corazón es necio. Confía en Él y Él hará, gloria a Dios. Esta es la motivación que hoy podemos sacar de las Escrituras. El comentarista Kirchner dice: la ley explicaba con detalle las condiciones que garantizaban la armonía en la relación y el bien es, por definición, no solo lo que vale la pena hacer, sino lo que merece la pena tener y ser. El bien, cumplir, obedecer, no solo es bueno hacerlo, sino serlo, vivirlo. Rechazar todo esto es creer que hemos conseguido una ganga mejor. Pero en definitiva es malgastar el dinero. Como dice Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor. Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído a mí. Venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, desconfiad en Dios. Desconfiad de Dios creyendo que tenemos algo mejor. Es un despilfarro. Es gastar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero. Cuando confiamos más en nosotros mismos, desperdiciamos más. Porque sabemos que Dios está diciendo: oídme atentamente, venid a mí y vivirá vuestra alma. El Salmo 108, versículos 12 y 13 que estudiamos el jueves en nuestro culto de oración, entra aquí perfectamente para culminar con esta predicación. Termina David diciendo en este Salmo 108, versículo 12, vana es la ayuda del hombre. Vano es confiar en el hombre. Y dice el 13, en Dios, con Dios haremos proezas. Esta es la gran diferencia. Vano es confiar en el hombre, pero con Dios se hacen proezas. Y hermanos, muchas veces salimos ahí afuera sin contar con Dios.
Rápidamente nos vestimos, nos lavamos la cara, las manos, un cafelito y para adelante. Salimos ahí afuera sin confiar en Dios. Ahí donde hay un león rugiente esperando a quien devorar. Ahí donde la lucha es salvaje, donde la lluvia de tentaciones es constante, donde nuestro testimonio se prueba nada más que nos ponemos al volante. Ahí donde estamos llamados a compartir las buenas nuevas, a vivir nuestra fe. Salimos sin Dios. Este pueblo ya vivía sin Él. Estaba destinado a experimentar lo que 700 años había experimentado en Egipto. Hermanos, salgamos de estas puertas diciendo, con Dios, solo con Dios. O es con Dios o no podemos. Confiemos más en Dios que en nosotros mismos. No seamos necios. ¿Quién es el hombre? Recordadlo, Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, nosotros necesitamos al Señor, de principio a fin, de pies a cabeza, aquí y fuera de aquí. Es más, aquí y mucho más fuera de aquí. Confía en el Señor, haz el bien, confía en sus promesas, son deleitosas, maravillosas. Hay mucha más estabilidad en la persona que confía en Dios que la que puede confiar en 1000 hombres. Porque Dios es Dios. A Él sea toda la gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos oído tu voz con claridad en este capítulo 8 de Oseas. Y nos ha hablado a nuestro corazón, Señor, y queremos agradecértelo. Queremos agradecerte que tú hayas tenido a bien acercarte a nosotros y pronunciarte con tanta claridad. Señor, nosotros no confiamos en carros ni en caballos, sino que hoy hacemos memoria de que tú eres nuestro Señor y en ti está puesta nuestra confianza. Señor, ayúdanos a vivir agarrados a ti, porque tú nunca cambias. Tu amor, tu misericordia y tu fidelidad, tu salvación son para siempre. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Sería necio por nuestra parte agarrarnos a otra cosa que no sea a ti, Señor. Ayúdanos a vivir recostados sobre ti. Ayúdanos a vivir a tus pies. No hay lugar más alto, no hay lugar más seguro. Ayúdanos a vivir cerca de Jesucristo, nuestro gran ayudador. Ayúdanos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestra guía, aquel que nos conforta, nos alienta y nos lleva hacia adelante. Oh Padre, gracias por tanta misericordia. Gracias por tu gracia derramada sobre nosotros. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a cada persona aquí, Señor, que pueda salir motivada al pensar que ha hecho bien en poner en ti su confianza. En el nombre de Jesús. Amén.